gusta mucho que el color tome como mucha presencia y tenga como mucho peso y llega a veces a ser algo orgánico, material y que puedas tocar. Es como una meta que tengo, llevar esto que estoy haciendo, que al final es algo intangible, ¿no?, a lo tangible. Coloco toda la paleta aquí para visualizar qué color puede encajar al lado de cada color. Generalmente tampoco hago bocetos y es como que en vez de decidir yo el color que uso, la obra, según voy trabajando, ella me va pidiendo los colores que tengo que emplear. Las primeras capas no las pienso casi nunca. A veces como de repente la gama de color que tenga más cerca en el momento que estoy pintando. Es más fácil ir desaturándolo con blanco y consiguiendo unos tonos más pastel y por eso siempre como intento tener los colores de cada gama más vivos posible. Puedo hacer una obra muy tranquila que haya bastantes colores y puedo hacer una obra como bastante agresiva que solo tenga un par de tonos. Los bastidores para fabricarlos los pido que tengan bastante anchura porque me gusta que el canto de la obra sea como parte de la pieza también. Justo como en el lateral es como donde va cayendo toda la pintura, se va viendo, ¿sabes?, como un árbol cuando lo cortas, ¿no?, y ves como todas las capas que hay y los años de vida que tiene, pues eso, son como etapas. Siempre tener el mismo pincel y que se vaya acumulando las capas de pintura. Cuando presionas de una manera van saliendo y te van dejando rastros de otras paletas anteriores y ahí está un poco el juego y también ir mezclando sobre el lienzo sin hacer la mezcla previa. Como trabajo con mucha agua, pues a veces estoy haciendo cosas que tú no habías pensado. Cuando se seca también de repente lo que tú imaginabas y los colores, la paleta te va cambiando, entonces tú luego vas corrigiendo. Al final, en los errores y en los fallos salen cosas interesantes también y es una manera de evolucionar, ¿no?, fallar. Me apetece complementar mi obra con otro tipo de artistas y otro tipo de materiales que también tengan mucho color, pero que no sean los colores de la pintura. He sumado más técnicas que nunca y he restado capas, he llevado la obra hasta la parte más sencilla. Pues cambian un montón las piezas según la iluminación. Tenía muchas ganas de trabajar con luces. Si lo acercas a una obra te cambia totalmente toda la gama de la pieza. Más que un concepto, que una crítica o algo, quiero transmitir como una sensación. O sea, si te da buena sensación la pieza y te gusta, para mí ya estoy contento. Preguntarme qué color favorito tengo es como preguntarle a un músico igual que cuál es su nota favorita, ¿no? Veo la palabra colores como vivir muy intensamente.